Estamos tratando un tema muy importante. Estamos hechos para agradar a Dios. Y cuando yo leí el título, estamos hechos para agradar a Dios, yo pensé lo contrario. Si estamos hechos para agradar a Dios, ¿por qué tantas veces le desagradamos, no? Porque a veces cuando mira nuestra vida, lo que pensamos, cómo reaccionamos, dirá, el Señor no se debe agradar mucho de esto. Pero bueno, dejando esto de lado y damos gracias porque, como compartía Mario en su oración, el Señor es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, es nuestro abogado y es aquel que permite que podamos tener una relación siempre diáfana con Él. Y cuando pensamos en qué agrada a Dios, vemos que allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, el Señor Jesucristo dijo, de hecho, Juan 4:23, si quieren lo buscan o no, dice, pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado el tiempo, este es el tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y me llamó la atención este texto, porque dice que hay una búsqueda de parte de Dios de quienes le adoren en verdad y en espíritu. Y esto me genera una pregunta lógica. Entonces, ¿todos los que adoran no adoran en espíritu y en verdad? Y la respuesta es simple, ¿no? Claro, no todos los que adoran en espíritu y en verdad. Y él estaba hablando a religiosos, a personas que supuestamente hacían un culto racional de lo que ellos consideraban su adoración a Dios. Y luego les va a decir que ustedes de boca, de palabra, me alaban, me adoran, pero su corazón está lejos de mí. O sea que lo primero que podemos sacar como conclusión, que a veces hay mucha gente que adora a Dios falsamente. Y lo adora falsamente porque son hipócritas. Porque es muy fácil decir de la boca para afuera muchas cosas. Señor, te amo, te adoro, qué grande que sos. Pero lo importante es el ser. Y esto está muy relacionado con la adoración. Porque la adoración no es tanto la manifestación de lo que hago, sino de lo que soy. Lo repito, la adoración no es tanto la manifestación de lo que hago, sino de lo que soy. Yo puedo hacer mucho, puedo decir mucho, puedo presentarme como un adorador, pero mi corazón está lejos de Dios. Eso es falso, es falso. Mi corazón, mi interior, mi persona debe ser verdaderamente un hombre y una mujer que tenga arraigado el deseo de adoración a Dios. Pero también hay otros que lo hacen equivocadamente. Y aquí quisiera entrar un poco, como comenta el autor del libro, en qué es adoración. A veces cuando vemos los programas de las iglesias decimos culto de adoración o tiempo de adoración, cena del Señor, después predicación del Evangelio o enseñanza de la palabra u ofrenda. Y esto es un error porque equivocadamente quizás consideramos que el concepto de adoración se circunscribe a la alabanza, a las canciones o aún a la oración, y es mucho más amplio. Todo lo que hacemos para el Señor es adoración. Cuando abrimos la palabra estamos adorando, cuando oramos estamos adorando, cuando participamos de los símbolos adoramos. Muchos le llamamos reunión de adoración a la cena del Señor. Todo lo que hacemos para el Señor es adoración. Y si hay un texto que sintetiza todo esto, es Romanos 12, 1 y 2, que es el texto que tenemos que memorizar y tenemos que tener bien claro. Y dice Romanos 12, 1, 2, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice el verso 1, poneme de vuelta el verso 1, por favor. Y acá aprendemos varias enseñanzas. En primer lugar, dice, en vista o tomando en consideración las misericordias de Dios. Romanos viene planteando en los 11 capítulos anteriores
un montón de bendiciones que Dios nos ha dado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, hemos sido justificados delante de Dios a través de la muerte de Cristo, de su sangre derramada, Él ha sido sacrificio por nuestros pecados. Nos habla de un sinnúmero de bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Dice, teniendo en cuenta todo eso, eso tiene que movilizarme para adorar a Dios. Lo primero que aprendemos, que la adoración a Dios, el motor de la adoración a Dios es mi reconocimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que Dios es y por el amor hacia Él. Dice allí el Shema judío, esa oración que el judío debe repetir constantemente, ponerlo en los dinteles de la puerta en la mezuzá y repetirlo tantas veces. Nuestro Dios uno es uno. Y dice, y al Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál es el primer mandamiento, Él le dijo, mirá, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu ser, con todo lo que sos, con todo lo que tenés. Entonces lo primero que aprendemos es que una verdadera adoración parte de tu corazón. Amás al Señor, no de la boca para afuera, amás en tu corazón al Señor. ¿Qué me lleva a amar a una persona? ¿Qué me lleva a amar a una persona? Pensá a alguien que ames. Tu esposa. Claro, compartir tiempo, conocerla. ¿Cómo? Entrega. Hay un montón de aspectos que me llevan a amarlo. Y lo que ha hecho por mí también. Yo amo a mi madre. El Señor Jesucristo... Juan nos dice que nosotros amamos a Dios, ¿se acuerdan? Porque Dios los amó primero y se entregó por nosotros. Y cuando yo pienso en una de las personas que primero amé, que es mi madre, ¿por qué amé a mi madre? ¿Porque decía yo soy tu madre? No, porque demostró su amor para conmigo. Cuando tenía fiebre, cuando me daba de comer, cuando cuidaba de mí, cuando yo salía de casa y estaba orando para que nada malo me pasara. Vi reflejado ese amor en sus actos. Y nosotros amamos a Dios porque hemos visto reflejado el amor de Dios en sus actos. El acto máximo, la entrega de Cristo en la cruz, murió por nuestros pecados, derramó su sangre para la limpieza de nuestros pecados. Entonces lo primero que motiva mi adoración es mi amor hacia Él. Cuanto más amás a Dios, mejora la calidad de tu adoración, la continuidad de tu adoración, porque vas a querer estar con Él. En segundo lugar, dice... Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Y me llama la atención que dice sacrificio vivo, no dice sacrificio muerto. Yo puedo ofrecer un sacrificio muerto. Cuando los corderitos eran entregados en el altar, se los ataba. ¿Por qué? Porque lógicamente tendían a escaparse. Y más si pensaran lo que le iba a pasar. Dicen yo de acá... o sea que no era voluntario, sino al contrario, lo ataban y bueno, después lo sacrificaban. El Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio vivo voluntariamente. Es el primero que nos dio el ejemplo, ¿no? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo nada, en silencio, fue al matadero, dice la palabra de Dios. Ahora, lo segundo que aprendemos, que no solo es motivado por nuestro amor, sino que es voluntaria. Nadie te obliga a adorar. Nadie. Vos ponés tu vida en sacrificio vivo, la ponés en el altar de la adoración, de la consagración a Dios, porque vos querés hacerlo. Dios no te fuerza, la iglesia no te fuerza, nadie te fuerza. Tiene que ser tu íntimo deseo. Hay un himno que dice, consagrarme todo entero, cuerpo, alma, vida a ti, Señor, es mi íntimo deseo. Y es lo que debe ser nuestro íntimo deseo, una consagración absoluta y total a Dios, motivada por el amor, voluntariamente, pero también tenemos que pensar que esto debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo entregado al Señor. No hay nada que no ponga en el altar. Nada. Mi mente, mi corazón, mis intenciones, mis sueños, mis proyectos, mis problemas, mis dificultades. Otro himno dice así, tal como soy,
sin otro a quien acudir, alguien que se acuerde de memoria, sin más decir que a otro yo no puedo ir. ¿Cómo sigue? Ahí estamos todos con el alemán. Me entrego a ti. Y es lo que debe primar en cada uno de nuestros corazones, una entrega absoluta a Dios. No hay área de tu vida, no hay cosa que no tengas que poner arriba del altar. El Señor no quiere tus palabras, no quiere tus hechos, por sobre todas las cosas quiere tu corazón. Dice otro himno, y estoy himnológico, ¿qué puedo darte a ti a cambio de tan grande amor? Y está referido al sacrificio de Cristo. Es todo pobre, es todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Es lo único que quiere. El Señor te quiere a vos, quiere tu corazón rendido en el altar. Y cuando habla de esto, está hablando de todo. Dice allí un texto, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo como para la gloria del Señor. Cuando te levantás a la mañana, tu primer pensamiento debe ser un pensamiento de adoración, un pensamiento de consagración a Dios. La adoración debería ser la primera actividad racional que tengamos en nuestra mente. Empezar adorando a Dios. Los judíos cuando se levantan tienen una oración, cuando se acuestan tienen una oración, cuando comen tienen una oración. Tienen este concepto arraigado. Levantarnos y que nuestra vida a lo largo del día, en mi trabajo, en mis relaciones con mi familia, con los demás, con los que nos rodean en nuestros negocios, todo sea en adoración a Dios. Todo esté puesto en el altar, como dice aquí 1 Corintios 10:31. Sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Aprendemos otro aspecto muy interesante, y el aspecto es que nos dice allí que tiene que ser racional, tiene que ser algo que afecte nuestra mente, la adoración. Tengo que poner mi mente enfocada en la adoración. ¿Y en qué me enfoco para adorar? En mí, en mis problemas, en mi pasado, en mi futuro. Me tengo que centrar en Cristo. Mi mente tiene que ser centrada en Cristo, motivada por el amor a Él, una entrega voluntaria, una entrega total en el altar, pero focalizándome en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que es digno de ser adorado. Y cuando miro a Cristo y miro su grandeza, miro su amor, miro su sacrificio, miro su poder, aquel que puso su vida en adoración a Dios, para agradar a Dios. Él verdaderamente agradó a Dios con su vida, con su muerte y con su resurrección, con la obra que vino a hacer. Es nuestro ejemplo de una entrega total. Es aquel que venimos a adorar, al Dios poderoso, al Dios eterno, al Dios de lo imposible. Y la adoración, cuando focalizo mi mente en Cristo, afecta toda mi vida. No hay problema, no hay dificultad, no hay herida del pasado, no hay problema del presente que te pueda afectar. Porque Cristo es aquel que dijo que es el único que puede hacer lo imposible. Es aquel que dio vida a muertos, que sanó enfermos, que permitió que una persona camine sobre el mar. Es aquel que resucitó. Es aquel que tiene todo el poder. Ese es el Dios que adoramos. Y es el Dios que tiene que afectar cada área de mi vida para que no me queje, para que no viva atado al pasado, para que me pueda proyectar hacia el futuro, sabiendo que Él tiene el poder, sabiendo que Él está en el control, sabiendo que Él es el Rey, es el soberano. Toda lengua confesará su nombre, toda rodilla debe postrarse ante Él, porque es el único digno de ser adorado. Y cuando entras en ese espíritu de adoración, voluntario, amoroso, reconociendo lo que Él es, todo lo demás pasa a segundo plano. Todo lo demás pasa a segundo lugar. Y por último dice, sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es importante la santidad. Por eso en el verso 2 dice, no se amolden
Hemos cantado Quiero levantar mis manos y la palabra de Dios nos dice que debemos levantar nuestras manos. ¿En qué sentido? Alzar nuestras manos limpias, limpias. No puedo adorar a Dios con manos sucias. Tengo que levantar mis manos limpias en adoración a Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Y podemos acercarnos a Él, pero estar comprometidos a vivir una vida de santidad, no tomando la forma del mundo, sino renovando nuestra mente a través de la obra del Espíritu Santo, tratando de ver las cosas como Dios la ve. El pecado es pecado y lo santo es santo, lo bueno es bueno, lo malo es malo, y entender el propósito de Dios para mi vida, porque allí dice que la conclusión de todo este espíritu de adoración y esta experiencia de adoración culmina con lo que hemos estado considerando la semana pasada, conocer el propósito de Dios para mi vida. Y vas a poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. No dice que no vas a tener sufrimiento, no dice que no vas a tener dolor, no dice que no vas a tener angustia. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El camino del discipulado, yo ya lo dije, implica el sufrimiento. No pensemos que porque tengamos a Cristo como nuestro Señor estamos exentos del sufrimiento, del padecimiento, de las enfermedades, del dolor, del maltrato y de un montón de cosas. Pero pensemos que más allá de todo eso, para cada cosa Dios tiene un propósito. Y vamos a poder verdaderamente conocer el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Cada uno tiene un propósito de Dios. ¿Querés conocer el propósito de Dios para tu vida? Adorale. Ponete a sus pies. Dile, Señor, mostrámelo. Y el Señor se va a encargar a través de tus dones, de tus capacidades, a través del consejo de hermanos, a través de la palabra, a través de las circunstancias, de demostrarte para qué estás acá en la tierra. Muy bien, vamos a terminar esta parte con una oración. Si alguna persona de las que está aquí todavía no ha dado el primer paso para ser un adorador, y es poder reconocer sus pecados, darse cuenta que le ha fallado a Dios, mirar su interior y decir, hay algo acá que no va, hay un vacío, hay algo que no queda satisfecho por más que haga lo que haga. Yo te pido que mires a la cruz. Aquel que se sacrificó, que se entregó en sacrificio vivo. Le pidas perdón por tus pecados, te arrepientas delante de él y decirle, Señor, sálvame. Señor, limpiame. Quiero a partir de hoy ser una nueva persona. Sería bueno que lo hagas. Sería buenísimo que lo hagas. Y yo te pregunto, ¿querés hacerlo? ¿Querés orar así? ¿Querés decírselo con tus palabras? Quizás sea buen momento para que tomes esta decisión. Vamos a